Sin dudarlo ni un segundo, todos estamos de acuerdo que Yu-Gi-Oh se ganó la lotería con Suho y a pesar de tantas vueltas que estos dieron en la serie, al fin están compartiendo muchas cosas juntos que nos han dejado ver lo magnífico que puede llegar a ser Suho si de ayudarte a cumplir tus metas se trata. Y los he resumido en estos 4 puntos porque se necesita resaltar las acciones del personaje más aclamado por las masas en Secretos de Belleza. Si este video es de tu agrado, por favor dale me gusta y suscríbete activando las notificaciones. Todos hemos visto la baja autoestima de Yu-Gi-Oh a lo largo de los episodios y sabemos el porqué de cada uno de ellos. Increíblemente, ella al lograr tener su propio estilo, sigue con esos traumas constantes y es allí donde Suho entra en acción apoyándola en cada cosa que a esta se le ocurra. Por muy descabellado que parezca, Suho siempre está allí para ella, ya sea porque esta quiera hacer algo o si por el contrario decide no hacerlo, si quiere salir a comer o si solo quiere leer su cómic favorito, él siempre apoya sus decisiones y se divierte con ella, lo que nos demuestra que no lo hace obligado porque ahora es su novio, sino porque él siente que más que tener que apoyarla, él desea formar parte de cada locura que ésta tenga en mente. Y lo mejor de todo es que él forma parte activa de esas locuras y sus aportes siempre son positivos y orientados a hacer que Yu-Gi-Oh se sienta segura de sí misma. Sabemos que Suho ha pasado por muchos problemas desde su vida familiar hasta la pérdida de uno de sus mejores amigos y nada de esto le impide motivar a sus amigos, en este caso a Yu-Gi-Oh en su día a día. Recordemos que Secretos de Belleza gira en torno a Yu-Gi-Oh. Tal vez por eso no vemos más de otros personajes más que de Yu-Gi-Oh y todos girando alrededor de ella. Independientemente que ella normalmente se sienta inferior o desanimada, él siempre está allí para aportar ideas geniales para que ella se sienta motivada y animada para hacer lo que le gusta sin complejos. Suho nunca ve un problema en las tragicomedias de Yu-Gi-Oh! Y no es porque las disminuya, sino porque puede ver la grandeza dentro de las destrezas que ella posee. Gracias a esto, él no le da tiempo a Yu-Gi-Oh para desanimarse, porque en cada obstáculo él siempre ve una solución. Es que se puede pedir más. Denle like a este video para que aparezca un Suho en nuestra vida. Necesitamos el Suho motivador versión pro. Una de las situaciones que más me agradó y me sentí con una ligera envidia fue cuando Yu-Gi-Oh fue engañada por aquella desgraciada que quiso humillarla en el en vivo, por varias razones. Yu-Gi-Oh está aprendiendo a defenderse de arpías como esa, y en aquel momento se notó tanto la sincronía de Suho con ella que sin importar qué esté haciendo, cuando ella llama para pedir ayuda o simple consuelo, él aparece rápidamente para no dejarla sola en sus problemas diarios. En aquella ocasión que Yu-Gi-Oh hizo spam en el en vivo de aquella tipa y él participó de manera espontánea como si ya lo hubiesen planeado, fue espectacular. Porque vio que su chica estaba siendo lastimada una vez más y actuó rápidamente como si formara parte de ese mundo de influencer y apoyó de manera incondicional y desinteresada a Yu-Gi-Oh logrando con esto que ese día no terminara de una manera triste, sino de una manera muy diferente. Si ya leyeron el episodio sabrán a qué me refiero. De cierta forma se involucró activamente en las ideas de Yu-Gi-Oh por el simple hecho de ser parte de su vida y no dejar que nadie le lastime haciéndola fuerte constantemente. La idea de Yu-Gi-Oh de ser youtuber fue genial, pero más genial fue que Suho le animara a basar uno de sus canales en su hobby favorito, porque eso la incentiva a disfrutar de quién ella es realmente y qué mejor que basar su canal en uno de sus pasatiempos favoritos de la mano de su compañero de lectura con años de experiencia en cómics de terror y de suspenso. Ah, qué bonito. Hasta en ese momento me acordé que oye mis historias, ¿verdad? Me gusta porque al ver que ella no se sentía muy bien con el canal de belleza, tuvo una idea genial que hizo que ella se olvidara de sus inseguridades con respecto a su belleza y diera un giro a esos sentimientos creando un personaje espontáneo y cautivador, más real y divertido, que aunque muchos no lleguen a aceptarlo, creo que es la mejor versión que tiene Yu-Gi-Oh. Suho es lo que pedimos cuando hablamos de nuestros problemas a alguien, que más que te digan no te preocupes, todo va a estar bien, yo tengo problemas más grandes y no me quejo,
entonces deja eso si te hace sentir mal, bla, bla, bla. Saben a qué me refiero. Son cosas que Suho le pudo haber dicho a Yu-Gi-Oh! En cambio, él motiva a no tomar decisiones a la ligera y aporta sus geniales ideas para que veas todo más claro. No disminuye tus ideas, no minimiza lo que sientes y lo mejor, si hay que destruir a una abusadora, se suma a la lucha contra las personas malvadas. O sea, repito, hay algo más que se le pueda poner a este personaje. Sí, se nota que soy fan de Suho, lo sé. Hasta aquí el video de hoy, espero que haya sido de tu agrado. Si es así, dale me gusta, suscríbete, comparte, comenta tus ideas para crear nuevos videos donde creas que se tenga que resaltar algún personaje en particular. Repito, la evolución de Sujin viene por allí. Gracias por ver este video. Hasta la próxima.